Buenos días para todos. Qué bueno es poder estar nuevamente reunidos con la disposición de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos venido hablando sobre el varón completo, el varón como representante de Cristo en el hogar. Y hablamos de que el varón es el pastor del hogar. Y una de las cosas que queremos que entiendan todos los varones que están aquí es que como varones tenemos la responsabilidad de representar a Cristo en nuestro hogar. Y Cristo pastorea el hogar, no a través del pastor de la iglesia, sino a través del varón del hogar, a través del esposo, a través del padre. Y necesitamos entender eso, hermanos, porque la gran responsabilidad de pastorear del hogar no es de la iglesia, es del varón. La iglesia le ayuda, la iglesia le colabora, pero la responsabilidad es directa del varón. Y también para las damas, saber que el pastor suyo no es el pastor de la congregación, el pastor suyo, humanamente hablando, es su esposo. Hijos, el pastor suyo no es el pastor de la congregación, es su padre. Y el pastor de la iglesia es Cristo Jesús. Y por eso tenemos que trabajar en esta parte. Hablamos primero de la relación pastoral con la familia. El varón es pastor del hogar y es responsable de la vida espiritual de toda la familia. Todo lo que la familia haga recae sobre el varón. El varón tiene que responderle a Dios por su esposa y por sus hijos. Y por todo lo que suceda en el hogar, tiene que responderle a Dios. Por lo que hacen sus empleados, por lo que hacen las mascotas, por lo que hace todo aquello que esté bajo su autoridad, tiene que responderle a Dios. También hablamos de la relación pastoral con su esposa. El responsable de pastorear a cada mujer es el varón. Es el responsable de purificarla, de santificarla, de presentarla delante de Dios como ella debe ser. Y este pastoreo debe hacerse como Dios lo hizo con la iglesia. Y hoy vamos a hablar de la relación pastoral con los hijos. La verdad, hermanos, que al estudiar este texto o al estudiar este tema, la relación pastoral con los hijos, como decía el hermano Norberto, tenemos que reconocer que todos fallamos y fracasamos, lamentablemente. Aunque también como en la relación con nuestras esposas también fallamos y fracasamos nosotros como varones. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque si no fuera por Cristo, todos nosotros seríamos desechados realmente como pastores. Pero en Cristo, Dios sigue teniendo paciencia en nosotros. Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue rogando a través de nosotros en Cristo. Y vamos a empezar en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vamos a empezar allí hablando sobre la relación pastoral con los hijos. El varón es el pastor de los hijos. Y como pastor de los hijos, la responsabilidad del varón es el desarrollo espiritual de los hijos. Y Efesios capítulo 6, versículo 4, habla a los padres directamente, nos habla a nosotros los padres y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si uno es consciente, hermanos, la verdad, al mirar ese texto, uno provoca más a ira a los hijos de lo que los instruye. Y quiero pedirle perdón a mis dos hijos. Y quiero pedirle perdón a ustedes como hijos también. Porque a veces uno como padre lo que hace es regañar y como pastor también. Y las dos cosas no son correctas delante de Dios. A veces uno es más duro que educador. A veces uno es más exigente que ejemplo. Y los principios bíblicos dicen que la responsabilidad de nosotros es criarlos. Dice el versículo 4, y vosotros padres. Es interesante que primero empieza con la parte negativa, con lo que no debemos hacer, con el peligro que nosotros podemos correr. Y el peligro que un padre corre es exasperarlos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es interesante que cuando Dios hizo el hogar, lo primero que hizo fue el ambiente del hogar. Y el ambiente del hogar fue un ambiente maravilloso, un ambiente de paz, un ambiente de ternura, un ambiente de quietud, un ambiente de tranquilidad, un ambiente maravilloso. Cuando el hogar fue hecho, ya existía la comida para el hogar,
estaba la casa para el hogar, estaba todo diseñado para el hogar. De tal manera que cuando llegó la esposa, se sintió maravillosamente bien. Porque el marido ya le tenía todo, aunque eso se lo había dado Dios. Pero se lo dio a Adán y Adán tenía todo. Así que ella llegó a disfrutar su casa. Lamentablemente ellos dos destruyeron su casa. Y no sé dónde se fueron a vivir, si lograron hacer un cambuche o se metieron en una cueva antes de que Adán y Caín nacieran. Caín y Abel nacieran. Pero lamentablemente el diseño del hogar no es el hogar que nos dio Adán y Eva, es el hogar que Dios le dio a Adán y Eva. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque cuando se trata de criar los hijos, nosotros como padres tenemos que buscar el mejor ambiente para la casa, para no provocar a ira a nuestros hijos. Un hogar donde el varón no provoca dolor en la mujer, ira en los hijos. Cuando el varón no cumple la responsabilidad de ser el pastor de la casa y faltan las cosas de la casa, lamentablemente tanto la esposa como los hijos sufren. Pero un ambiente donde hay regaño, menosprecio y muchas otras cosas, es un ambiente donde los hijos se provocan a ira. Y la Biblia es muy clara en ese texto: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. La palabra criar es formar en un proceso. Llevar desde la inmadurez hasta la madurez. Llevar desde la niñez hasta la vida adulta. Llevar desde la ignorancia al conocimiento. Llevar desde el punto de ser discípulo a ser maestro. Porque es el proceso básicamente de esta palabra, criar. Sino criar a vuestros hijos, criarlos. Y habla en disciplina y amonestación. Y ahorita trabajaremos en esa parte. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 21, donde vuelve a repetir el peligro también. Colosenses 3, 21. Colosenses 3, 21. En este decálogo que está en Colosenses para la familia, el 21 se dirige otra vez a los padres en cuanto a la responsabilidad con los hijos. Dice: Padre, no exasperéis. Recuerden que Efesios dice que no los provoquéis a ira. Colosenses dice: no los exasperéis. Las dos cosas son iguales. Exasperar a un hijo es provocarlo a ira, y provocar a un hijo es exasperarlo. Ahora, quiero que entiendan los padres y los hijos que están aquí, porque los hijos a veces aprovechan estos sermones para decir: sí, la Biblia dice que no me exaspere. Ellos reclaman que no los exasperen, pero ellos no cumplen la tarea de ser obedientes, de ser responsables. Y uno a veces habla con los hijos: usted no quiere que le peguen, pero busca. Usted no quiere que uno lo grite, pero lo busca. Usted no quiere que uno lo regañe, pero lo busca. Porque este mandato está unido también a la responsabilidad de hijo de ser obediente. Pero lo maravilloso en este texto es que Dios nos invita a nosotros a dejar de gritar, a dejar de hablar y a usar más la vara, hermanos. Hable menos y actúe más. Así que, muchachos, si ustedes no quieren que nosotros sigamos exasperando y nosotros exasperando con ustedes, toca obedecer. Y si no, nosotros nos toca tomar la decisión de no hablar más y tomar la vara. Porque el texto dice: sino críenlos en disciplina y amonestación. Ahora, Colosenses 3:21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Es la orden para nosotros. Y hay que luchar, hermanos, por todos los medios de no exasperarlos. Porque la exasperación y la ira de un hijo, ¿qué provoca en el hijo? Desaliento. Desaliento. Desaliento es el deseo de no hacer nada. De no hacer nada. El deseo de no hacer las cosas. Y a veces uno, con el legalismo y las exigencias, las críticas y el daño, hace que los hijos no quieran hacer nada. Y en esa parte, hermanos, estamos fallando. Y yo estoy fallando mucho en eso con mis hijos. Y ellos lo saben también y me lo reclaman. Pero es necesario que entendamos esto como padres, pero que los hijos entiendan también la necesidad de obedecer. El hogar que Dios quiere es el hogar donde el padre ama a su esposa y es modelo para los hijos. Donde la esposa respeta al marido y obedece al marido y enseña a sus hijos. Pero donde los hijos
obedecen y respetan a sus padres en todo. Donde los hijos no son respondones. Donde los hijos no cuestionan a sus padres, sino que obedecen. Y cuando tienen que hablar con sus padres, les hablan con respeto. Pero eso no sucede en nuestros hogares, lamentablemente. Pero es el diseño que Dios tiene para los hogares y es el diseño que nosotros debemos buscar. Proverbios capítulo 18, versículo 14, hablando de este peligro de exasperar a los hijos. Vamos a Proverbios 18, 24, un momentico. La palabra del Señor allí, en este texto, dice las siguientes palabras. Proverbios 18, 24, dice el Señor: el hombre... 24, no, 14, perdón, Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Escuche. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y aquí un consejo para los enfermos. ¿Cuál es la mejor manera de soportar una enfermedad? El buen ánimo. Si usted baja la cabeza, ay, pobrecito de mí, ¿cómo sufro yo y los demás sanitos? Hermano, usted se enferma más. Pero si usted aprende a estar contento, cualquiera sea su situación, Dios no dice que le va a quitar la enfermedad, pero usted va a poder, bajo la gracia de Dios, soportar cualquier enfermedad. Pero mire la segunda parte del versículo, del 14. Mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Y este es el peligro que corremos nosotros los padres con los hijos cuando angustiamos a nuestros hijos. ¿Quién soporta el ánimo de ellos? ¿Y quién soporta el ánimo de un angustiado? Un angustiado es difícil de encaminarlo, es difícil de aconsejarlo, es difícil de ayudarlo porque su ánimo está en el piso. Y yo no sé si usted y yo como padres podemos pensar en un momento en que hemos angustiado a nuestros hijos hasta ese punto. Hasta el punto de que es difícil, porque el ánimo está en el suelo. O sea, casi que muertos. Y cuando uno piensa en esto, hermanos, uno tiene que reevaluar su corazón. Ahora, esto no indica, porque algunos se van al extremo, se vuelven cómplices y se vuelven alcahuetes y se vuelven consentidores de sus hijos. Tampoco. Porque recuerde que eso es aborrecer al hijo cuando uno se vuelve así. Al hijo hay que amarlo. Al hijo hay que acariciarlo, pero no consentirlo. Tampoco hay que mimarlo, porque hay que corregirle toda mala conducta. Pero el problema es cómo lo hacemos. Porque el principio bíblico realmente es que nosotros tenemos que trabajar para no exasperarlos, trabajar para no bajar su ánimo, sino para levantar su ánimo, para no destruirlos, sino edificarlos en lo que es correcto. Ahora, la importancia de la educación de los hijos sigue siendo la misma importancia del pastoreo de la mujer. ¿Cuál es? Que si usted y yo no pastoreamos la esposa y si no enseñamos a nuestros hijos, nos descalificamos para servir delante de Dios en la iglesia. Todo varón, toda mujer que descuida su hogar, se descalifica para servir delante de la iglesia. Y es uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia, es que la mayoría de líderes están descalificados en sus hogares. Y es triste ver muchos pastores y líderes hoy en día liderando, gobernando, predicando frente a la iglesia, divorciados, recasados y muchas otras cosas, descalificados para estar al frente como siervo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el siervo de Dios que está al frente debe calificar como varón de una sola esposa viva. Y como varón que no tiene hijos, rebeldes ni volubles. Vamos a mirar la palabra de Dios una vez más en 1 Timoteo, capítulo 3, que es el texto que nos recuerda el requisito previo del pastor, del anciano o del diácono como siervo del Señor y como requisito previo para poder hacerlo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Recuerde que un varón que esté descalificado puede servir en las cosas de la iglesia, pero no en el liderazgo. Por eso el capítulo 3 es muy claro en el versículo 4, después de que menciona un montón de requisitos. Pero el primer requisito que se tiene para el siervo de Dios es que
Sí, gobierne bien su casa. El versículo 4 dice que gobierne bien. No que gobierne su casa, sino que gobierne bien, como Dios lo ha establecido. Porque nosotros no tenemos permiso para hacer lo que nosotros deseamos, ni como nosotros pensamos, sino como Dios lo ha establecido. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, como hemos mencionado. No comprados, sino educados, que es distinto. No comprados, sino educados. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Recordemos otra vez este principio. La iglesia no necesita hombres que la gobiernen, porque la iglesia tiene quien la gobierne y es uno solo, su cabeza, que es Cristo Jesús. Dios nos levantó a nosotros como pastores, no para gobernar la iglesia, sino para cuidar la iglesia, que es distinto. Por eso Dios no permite que ninguno de nosotros como varones en el liderazgo ejerzamos autoridad sobre la iglesia como señores, sino que nos ha delegado autoridad para cuidar la iglesia como administradores del Señor. Es el mismo principio para el varón en el hogar. El varón no es dueño de la esposa ni dueño de los hijos. El dueño de la esposa y el dueño de los hijos es Dios. La Biblia es muy enfática que tanto la esposa como los hijos son regalo de Dios para el varón. Regalo de Dios para el varón. Por lo tanto, ningún varón tiene autoridad para ejercer autoridad como señor sobre su esposa y sus hijos. Pero Dios nos ha delegado autoridad para cuidar la esposa y cuidar los hijos y pastorear la esposa para que sea santa, limpia, perfecta y sin arruga delante de Él, y autoridad para criar y disciplinar a los hijos. Que son los principios que Dios ha establecido para nosotros, pero corremos ese riesgo, y Tito también repite lo mismo, que debemos gobernar bien nuestros hogares para poder liderar en la iglesia. Por eso, hermanos, qué bueno que usted y yo cuidemos bastante nuestro hogar, porque lamentablemente los problemas que tenemos como congregación son los problemas que tenemos como familias. Cada uno arrastra los problemas de su casa al templo, o las bendiciones y las alegrías de la casa al templo. La mala administración de los hogares se arrastra al templo. Y qué bueno que nosotros podamos tener buenos hogares para venir a la iglesia y aportar a la iglesia bendición a toda la congregación. Por eso es necesario que entendamos esos principios. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Hemos hablado de la responsabilidad. La responsabilidad del padre es el desarrollo espiritual de los hijos. Hemos hablado del peligro, que es exasperarlos. Hemos hablado de la importancia, que es que el que gobierna bien su casa y sus hijos puede servir en la iglesia. Ahora vamos a hablar de la manera de hacerlo. Primera de Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Allí Pablo está hablando de su ministerio para con la iglesia y a la vez habla del ministerio de un padre para con los hijos. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 y voy a tomar algunos dos o tres versículos de allí para hablar sobre el ministerio pastoral para con los hijos, de la manera como nosotros debemos pastorear a nuestros hijos y en la manera como el liderazgo debe pastorear también la iglesia. Porque es el mismo prototipo, solo que se traslada de poquitos en el hogar a un gran grupo en la congregación. Versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos,
de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Maravilloso ese texto de cómo Pablo expresa su pastoreo para con los tesalonicenses. Y era la manera en que él pastoreaba a la iglesia en general en aquel entonces. Y es la manera en que nosotros debemos hacerlo hoy. Porque el Dios de los cielos no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Sus principios no han cambiado. Su metodología no ha cambiado. Y a pesar de la supuesta innovación del siglo XXI, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mundo cambia, Dios no. La manera del mundo actuar cambia, la de Dios no. La de nosotros tampoco debe cambiar. Debe ser regida las Escrituras. Vamos al versículo 4 y 6. El versículo 4 y 6 nos muestra primero la manera de cómo criar a nuestros hijos, de cómo pastorear a nuestros hijos. Y es interesante, el versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Escuchen, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Versículo 6. No buscamos gloria de los hombres, tampoco buscamos gloria de vosotros, dice Pablo hablando de la iglesia, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La primera manera de criar a los hijos no es buscando el bien de los hijos, ni la satisfacción ni los aplausos de la gente, es buscando la gloria de Dios. Porque no se trata de darle gusto a los hijos ni darle gusto a la gente. Porque lamentablemente en la sociedad en que vivimos, la mamá se mete a decir cómo debemos criar a los hijos y nos dice qué quiere que sean los nietos, ¿o no es así? El tío, la tía, el vecino, la vecina, el profesor, todo el mundo se mete a decirnos lo que a ellos les gustaría que nuestros hijos sean o fuesen. Usted y yo tenemos que tener muy claro que no es para darle gusto a la mamá, ni al papá, ni al tío, ni a la tía, ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana, ni al gobierno. Es para darle la gloria a Dios. Porque es triste ver, hermano, cómo nosotros dedicamos tanto esfuerzo para que nuestros hijos sean futbolistas, beisbolistas y todo terminado en istas, menos cristianos. Para que tengan patineta, cicla, moto y carro, pero no una Biblia. ¿O no es así? Para que nuestros hijos sean profesionales, pero no siervos de Dios. Y no estoy en contra de ninguna de las cosas que les estoy mencionando, solamente que no son la prioridad delante del Señor. La prioridad delante de Dios es que sean hijos de Dios primero, y segundo, que sean siervos de Dios. Porque si un muchacho no es hijo de Dios, no puede servir a Dios. Y si es hijo de Dios, entonces debe aprender a ser siervo. Y para que aprenda a ser siervo, tiene que ser discípulo primero. Discípulo. Tiene que aprender de papá y mamá a servirle al Señor. ¿De quién aprendió Jesús la carpintería? De José, su padre terrenal. ¿Quién cree que le enseñó a hacer pescado y a hacer todas esas cositas? Seguro que la mamá. Y por eso Jesús no tenía problema de sacar unos pescados y hacer pescado para 12. No tenía problema. Aprendió humanamente. Sufrió, sí, pero aprendió. ¿Por qué les digo estas palabras, hermanos? Porque a veces nosotros queremos agradar a la sociedad primero. Y queremos que nuestros hijos pinten según la sociedad actual. Hermanos, lo más importante para un siervo de Dios no es ser profesional. Lo más importante para un siervo de Dios en cualquier lugar es ser siervo. Siervo, hermanos. Siervo. El profesional que no es siervo, ¿para qué sirve? Para explotar a los demás. Pero qué bueno aquel siervo que llega a ser profesional en el servicio. Y todo lo que aprende lo pone al servicio de los demás. Pero ¿cómo escuchamos a los hijos hoy en día? No, yo no estudié para trabajarle gratis a usted. ¿No dicen así? No.
Yo me maté, me quemé las pestañas. Mi trabajito cuesta. ¿Por qué no aprendieron desde casa a ser siervos? Mis hermanos, algo que he aprendido en el ministerio es que cuando uno le sirve a Dios, nunca se queda sin los recursos que necesita. Nunca. La manera como Dios se las da a uno son raras. Pero nunca le falta a uno lo que necesita cuando uno es siervo. Y el que es siervo jamás le falta trabajo. Jamás. Pero el que es asalariado vive buscando trabajo. Porque solo va por la paga, va no por el servicio. Por eso Pablo dice, nosotros hemos sido ejemplo para ustedes. Y es interesante que el mismo versículo 6 lo recalca. Ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros. ¿Por qué? Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ya podíamos cobrarles, podíamos exigirles, podíamos pedirles, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque primeramente buscaban la gloria de Dios. Y cuando usted busca la gloria de Dios, no busca nada para sí. No busca nada para sí. Muchos de nuestros hijos hoy estudian y terminan el año, ¿por qué? Porque saben que debe pasar el año, porque saben que necesitan estudiar o por la recompensa que papá les tiene al final. Hijo, si estudia nos vamos de paseo. Hijo, si estudia le compro la moto, la cicla. Si estudia. Entonces, ¿qué son? Negociantes. Son negociantes, no siervos. No están sirviendo, ni estudiando, ni preparándose por amor, ni para servir, sino por beneficio propio. Como dice la Biblia, por ganancia deshonesta. Lo segundo, vamos al versículo 7. ¿Cómo criar a los hijos? Primero, no para agradar a los hombres ni a la sociedad, sino para agradar al Señor. Versículo 7, 2:7 de 1 Tesalonicenses. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La segunda manera es como lo hace la nodriza con sus propios hijos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido niñeros? ¿Han cuidado niños ajenos? Alcen la mano si han cuidado niños ajenos, allí. Hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Cuidar un hijo ajeno o cuidar el hijo de uno? ¿A quién trata uno mejor? ¿A quién regaña menos? ¿A quién se le olvida darle menos el tetero? ¿A quién no quiere pegarle un coscorrón? ¿A quién no quiere pegarle una nalgada? Al ajeno. Pero a los de uno. Por eso Pablo es interesante cómo usa este ejemplo. Antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Cómo? Como la nodriza. No dice, cuida los hijos de su amo, sino sus propios hijos. Porque para nosotros es mucho más fácil discipular a otro que a nuestros propios hijos. Y yo les decía a mis hijos, les he dicho muchas veces, tengo el privilegio, hermanos, de servir al Señor con ustedes y con muchas otras iglesias. Y yo creo que tengo el privilegio en el mes de tener contacto con más de 200, 300 personas distintas. Y le decía a mis hijos, ¿sabe cuál es uno de los problemas que tengo con ustedes? Que yo les digo a los demás, corrijo a los demás y les aconsejo a los demás y los demás hacen caso y ustedes no. Los demás dicen, gracias pastor, y ustedes me preguntan, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque este principio se cumple todo. Es más fácil criar a los demás que criar a los de uno. Los demás ponen en práctica, los de uno no. ¿O no es así? Los demás le creen a uno, los de uno no. Por eso el trabajo y la responsabilidad seria de ser ejemplo, hermanos, en casa, para que nuestra esposa y nuestros hijos tengan credibilidad. Pero aunque tengan credibilidad, les queda difícil obedecer. Y lo triste, ¿a quién le obedecen más los hijos de uno? ¿A uno o a los demás? Uno dice a los hijos, hijo, vaya a tal parte. Ay, más tarde. Los vecinos le dicen, ¿me hace un favor? Claro, sí, ¿qué le puedo servir? Con los vueltos de uno se quedan y con los vueltos de los demás, no. Mire lo que sobró. ¿No es así o sí? ¿O a usted no les pasa? Por eso es interesante mirar este principio del apóstol Pablo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. ¿Cuál es la cualidad para cuidar a los hijos de uno bien? Como se cuidan los ajenos. ¿Cuál es?
La ternura. Ay, hermano. Hacen la mano los que son tiernos. Aquí. Tiernos. Con sus hijos. Y hacen la mano los que son tiernos con los demás. ¿Cierto? Ay, con los demás somos tiernos. ¿Cómo está? Bracito para acá, besito para allá. No se preocupe, eso le pasa a todo mundo. Y uno con los hijos otra vez en la misma. Y a los demás, tranquilo, se le pasa a cualquiera. Ay, hermano. ¿Cuán lejos estamos, hermanos, de poner bien en práctica la palabra de Dios? Y el versículo, es interesante, el 5.29 de Efesios, vamos a leer Efesios 5.29 antes de continuar, porque Efesios 5.29 habla de lo mismo para con la esposa. Efesios 5.29, vamos allí por favor. Efesios 5.29. Hablando del amor por la esposa, el apóstol Pablo escribe, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Recuerde que los hijos no son carne, nuestra carne, la esposa sí. Los hijos provienen de nosotros, pero la esposa no proviene de nosotros. Es una con nosotros, que es distinto. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta palabra ser tiernos o la palabra sustentar y cuidar aquí tiene la connotación de mantener en calor. ¿Usted ha visto cómo la gallina mete los polluelitos, los mete debajo y los tapa? Y si usted mete la mano cuando una gallina está echada sobre huevos o sobre pollitos, meta la mano allá, ¿cómo está? Calientico. Y es lo mismo que Jesús le dice a Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina con sus polluelos, tenerte debajo de mis alas? Y no quisiste. Hermano, ¿cuántos de sus hijos se dejan abrazar y acariciar como un pollito se deja acariciar y abrazar y meter debajo de las alas como la gallina, con la gallina? Los hijos de hoy en día son rebeldes y no les gusta ser abrazados, no les gusta ser... No. Desde que nacen son independientes. Casi que colocan la mano en el seno de la mamá y chupan así. De lejito, para no tener mucha dependencia de ellos. Hermanos, y cada día los tiempos van a ser más difíciles. Y lo triste es que por la pérdida del amor, nosotros los padres cada día también somos más crueles y más difíciles también. Y la iglesia no debe ser así. Vamos a Tesalonicenses otra vez para mirar la tercera manera que menciona el texto, versículo 11. El versículo 11 habla de tercera manera como uno debe pastorear a los hijos. Primero, no para agradar a los hombres. Segundo, como la nodriza, o sea, con ternura. Y la tercera, versículo 11, dice, así como también sabéis de qué modo, ¿cómo? Como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Es interesante, hermanos. La tercera manera es como un padre a un hijo. Y el modelo de un padre a un hijo, no hay ninguno en el mundo como modelo, solo Dios y Cristo. Ustedes ven cómo el padre daba testimonio del hijo y cómo el hijo hablaba del padre. Cómo el padre decía, este es el hijo que me complace. Y el hijo decía, yo no hago nada sino lo que mi padre me manda. Yo no digo nada sino lo que mi padre me dice. A veces los hijos quieren complacernos, pero ni hacen lo que les mandamos, ni dicen lo que les decimos. ¿O no es así? Se necesitan las dos cosas: el amor del padre y la obediencia del hijo. Se necesita el amor del esposo y el respeto de la mujer para que la cosa funcione como Dios quiere. El esposo debe amar a su esposa a pesar de la esposa, y la esposa debe respetar al marido a pesar del marido. Los padres debemos educar a nuestros hijos a pesar de los hijos, y los hijos deben respetar y obedecer a los padres a pesar de los padres. Y si todos tomamos la responsabilidad de hacerlo, funciona el hogar. De lo contrario, estaremos, hermanos, como cojos, caminando mal. Entonces hay tres maneras: no para agradar a los hombres; dos, con ternura; y tres, como padre a hijo. Volvamos a Efesios 6:4 otra vez, para mirar esos dos aspectos del pastoreo. Los dos aspectos del pastoreo, porque lo que Dios nos manda a hacer en el pastoreo con los hijos. Porque recuerden que con la esposa, el pastoreo de la esposa es santificarla y presentarla, ¿cierto?
Son los dos aspectos del trabajo del varón con la esposa. Con amor debe santificarla y debe presentarla perfecta. Pero en el caso de los hijos, la Biblia habla que en el pastoreo del padre al hijo hay dos aspectos. ¿Cuáles son? Disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. La palabra disciplina tiene dos connotaciones. Una que tiene que ver con un proceso y la otra que tiene que ver con disciplina, con castigo. La palabra disciplina tiene que ver con correctivo y tiene que ver con formación. Las dos cosas deben ir de la mano y las dos cosas deben empezar desde el vientre de la madre. Uno tiene que formar a los hijos desde el vientre, enseñarlos a acostarse desde el vientre, enseñarlos a dormir desde el vientre, enseñarlos a estar quietos desde el vientre, enseñarlos a oír desde el vientre, enseñarlos desde allá. Y nacen y se debe seguir el proceso. La palabra disciplina en la parte formativa tiene que ver con criar a un hijo o formar a un hijo un patrón de conducta, un hábito correcto. ¿Que se levanta todos los días a las 5? Sí, a las 5 todos los días. Así que de niño hasta la vejez se levanta a las 5. ¿Por qué? Porque fue formado. Que se acuesta temprano, se acuesta tarde, eso es formación, disciplina. Hoy nos cuesta, porque cada día los hijos nacen más y más rebeldes, pero como decía el hermano Norberto hace un rato, es más culpa nuestra que de los muchachos. La rebelión más grande hoy en día no es de los hijos, es de los padres, es de nosotros. Por eso tenemos que entender este principio, dice criarlos, o sea, formarlos, desarrollarlos, llevarlos a la madurez, primero en disciplina. Y hablando de la disciplina, también incluye la vara. Veamos Proverbios 13. El libro de Proverbios capítulo 13. Es maravilloso ese texto hablando de la corrección de los hijos. Proverbios 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Hay que formar conducta, hay que formar hábitos, pero no hay que detener el castigo. ¿Cuándo se castiga un hijo? No cuando desobedece por cualquier cosa, sino cuando es rebelde. La vara fue diseñada para cuando el hijo no quiere, no para cuando el hijo no sabe. Cuando el hijo no sabe, para eso está la amonestación. Pero cuando el hijo no quiere, para eso está la vara. Hoy en día quitamos el celular, quitamos lo uno, quitamos lo otro y no funciona así. La vara. Porque es que se necesita el dolor para formar el carácter. Se necesita la amonestación, se necesita la educación para formar el carácter, pero también se necesita el dolor. Y el dolor lo infringe la vara. Volvamos, hermanos, a Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, escuche, desde temprano, no está hablando desde las horas de la mañana, sino desde que está chiquitico, hermanos, lo corrige. Desde chiquitico lo corrige. Nosotros hemos fallado en muchas cosas, hemos sido alcahuetes en muchas cosas, hemos consentido muchas cosas y ya hay horas en esos tiempos nos queda difícil corregir muchas, pero Dios puede. Dios puede hacerlo con el padre o la madre que decide arrepentirse y obedecer. Por eso el texto es claro. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación. La palabra amonestar tiene que ver con poner en orden la manera de pensar. Lamentablemente el ser humano actúa mal cuando piensa mal. Entonces, si una persona está pensando bien, actúa bien. Pero si está actuando mal, es porque piensa mal. ¿Y qué debo hacer con una persona que piensa mal, que actúa mal? Corregir su manera de pensar. Porque cuando la persona empieza a pensar bien, empezará a actuar bien. Por eso, hermanos, el trabajo de la enseñanza es vital en el hogar. Es vital. Por eso es necesario que la mamá esté en casa y no fuera de casa. Porque el hijo debe estar aprendiendo 24 horas de su madre en dirección de su padre. Con la dirección del padre y la enseñanza de la madre. Y ese es el principio bíblico. Por eso es importante entender estos principios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hablando de una correcta educación. No de castigo como imposición, sino de corrección. Y
Es maravilloso entender ese principio. Son los aspectos del ministerio pastoral con los hijos: disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. Esas 4 cosas hay que aplicarlas en el hogar. Al hijo hay que enseñarle. Una vez enseñarle, con la enseñanza se le corrige lo que está haciendo mal. Cuando se le corrige, se le redarguye, o sea, se le enseña a hacer lo que es correcto y después se le instruye, o sea, se le forma una disciplina, algo que debe seguir haciendo, así. Pero lo triste, ¿sabe que hoy en día es que tanto el hombre como la mujer y los hijos tenemos una costumbre? Yo lo hago a mi manera y no como los demás me lo piden. Si yo llego a su casa, ¿puedo lavar la loza como a mí me gusta o como a usted le gusta? Si yo llego a su casa a barrer, ¿cómo debo barrer? ¿Como a mí me gusta o como a usted le gusta? Si yo lo hago como a mí me gusta, estoy pecando. Debo preguntarle. Y si usted está equivocado, entonces debo corregirle y decir: hermano, qué pena. Pero no debo hacerlo como a mí me gusta, sino como Dios lo ordena. Como Dios lo ordena. Porque no es imponer el gusto ni el suyo ni el mío. Es hacerlo como Dios lo manda. Y la Biblia enseña el orden, el aseo, la pulcritud, el decoro. Ese Dios lo enseña. Dios está en contra de cualquier clase de desorden, de cualquier clase de mala administración. Dios quiere corregirlo. Pero no es como a usted le gusta ni como a mí me gusta, sino como Dios lo manda. Y por último, volvamos a Tesalonicenses una vez más. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, donde estabas hace un momentico. Y vamos al versículo 11. Porque allí también muestra 3 aspectos en el pastoreo del padre, de los hijos, del padre de los hijos. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos. ¿Qué hacía el padre? Los exhortaba. ¿Qué más? Los consolaba. Y en el versículo 12, los encargaba. Son 3 aspectos en el pastoreo de los hijos. 3 cosas que uno tiene que hacer con los hijos. En ese trabajo de criarlos en disciplina y amonestación, son 3 cosas que hay que hacer. Primero, exhortarles. La palabra exhortarles tiene que ver con darles ánimo, a seguir adelante. No lo hizo, puede hacerlo. No lo hizo, hay que hacerlo. Pero hay que dar ánimo. Exhortábamos, poner en orden las cosas en su mente y animarlos a seguir haciéndolo. Segundo, consolábamos. La palabra consolar tiene que ver con compartir con ellos toda clase de experiencia y seguir procesos en la vida de ellos. La mejor manera de consolar a una persona es haber pasado por el proceso. Cuando uno ha pasado por el proceso, le queda fácil ayudar al otro. O sea, la consolación tiene que ver con ayudar al otro desde la experiencia nuestra. Tranquilo, yo ya pasé por eso, no me preocupe, venga, eso es fácil así, eso es fácil allí. Y el muchacho es consolado cuando el padre trabaja juntamente con él. Si usted está haciendo un trabajo y no es capaz de hacerlo, y llega alguien y le ayuda a hacerlo, ¿no lo consuela? Claro que sí, lo consuela, lo fortalece. Pero hoy en día los pelados ni quieren ayudarlo a uno, ni quieren dejarse ayudar. No hay consolación para el padre de parte del pelado y no hay consolación de parte del papá para con los hijos, porque cada uno hace las cosas de manera independiente y no funciona. Si hay una manera maravillosa de consolarnos, es aprender a estar juntos y aprender a trabajar juntos. Aprender a trabajar en equipo, hermanos. El trabajo en equipo trae consolación, trae alegría, trae satisfacción, trae bendición. Y la última es el encargar. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Encargar a los hijos tiene que ver con el hecho de darle responsabilidad. Un hijo nunca va a tender una cama si los padres no lo delegan. ¿O sí? Un hijo nunca va a sacar la basura si al hijo no se le delega. Él nunca va a lavar un baño si al hijo no se le delega. Lo que no se le delega al hijo, no lo hace. Y si se le delega, hay que estar juntamente con él, enseñándole y revisándole. ¿O no es así? Porque la naturaleza humana, el ser humano no hace lo que le mandan, hace lo que le gusta. Y lo que le gusta al ser humano es no hacer nada. Nada bien. Porque el mal sí sabe
hacerlo bien hecho, hermano. A estos muchachos pequeñitos no hay que enseñarles a hacer nada malo, ellos son expertos en ello. Pero enseñarles a hacer el bien, vaya, qué trabajo tan bravo. ¿Cuántos de nuestros hijos usted le da una clase de rebelión? Pero ¿cuánto tiempo hemos estado dándole una clase de obediencia? Hablar duro, ellos no necesitan aprender. Hablar suave, necesitan aprender. ¿Cuántos de ustedes le dan clase de cómo manejar un celular a un pelado? Nacen y ya nacen así, hacen los dedos así ya. Pero enseñarles cualquier labor es un complique con ellos, porque ni quieren ni pueden, deben aprender. Por eso es la tarea, hermanos, de nosotros trabajar en el pastorado de la familia. Por eso si usted cree como hombre que no tiene nada que hacer, usted anda engañado. Porque hay un trabajo maravilloso y de 24 horas es en el hogar. Pastorear a la esposa y pastorear a los hijos. Y con la esposa hasta que la muerte nos separe. Y con los hijos hasta que nosotros nos muramos también. ¿Sabe por qué? Porque aunque nuestros hijos se casen, seguimos siendo sus pastores. Nosotros dejamos de ser autoridad sobre ellos, pero no pastores de ellos. Porque la Biblia dice que nosotros debemos enseñar las cosas de Dios a los hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque más o menos hasta allá alcanzamos. No pasamos más, no alcanzamos a ver más. Algunos alcanzan a ver los bisnietos y algunos no más. Bueno, aunque hay algunos que se desarrollan muy rápido, porque hay niñas que a los 15 años están embarazadas, a los 20 ya tienen hijos, a los 30 ya tienen nietos porque las hijas siguieron lo mismo, y algunas tienen prioridad de ver hasta cuarta, quinta generación. Pero lo normal, nietos, bisnietos, muy raro. Amados hermanos, tenemos que trabajar en la tarea de ser pastores de nuestra casa. Recuerden, para terminar, el varón es responsable de la vida espiritual de la familia. Es responsable de la vida personal de la esposa y de la vida personal de cada uno de sus hijos. Pablo habla de entregar a cada uno y pastorear a cada uno de manera muy personal. Hermanos, el mundo no lo hace, nosotros debemos hacerlo. El mundo hace lo que quiere, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Soberano Dios, gracias por el privilegio de tener tu palabra, de tener tu voluntad en nuestras manos, de tener el manual para hacer todas las cosas. Hoy te pido perdón por el mal pastoreo para con mi esposa y mis hijos, y te ruego misericordia para hacerlo bien, y no solo por mí, sino por cada uno de mis hermanos. Y gracias porque tú nos regalas cada día para mejorar, para hacer tu voluntad. Gracias por perdonarnos y gracias por darnos esperanza en Cristo todos los días. Ruego tu bendición para que también como iglesia seamos una familia bien pastoreada, y ayúdanos a cuidarnos unos a otros. Ayúdanos realmente, Señor, a protegernos unos a otros y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.